Dios les bendiga en esta tarde, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Nuevamente damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar en la casa del Señor en este día glorioso, porque el Señor vive y reina. Gloria al Señor. Quiero invitarlos, hermanos, para que busquen el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Padre y Dios, en esta tarde adoramos tu santo nombre y te bendecimos, mi Señor, y esperamos, Padre Santo, que esta palabra, que siempre es de bendición, siga siendo de bendición y de edificación para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ocupen sus asientos, hermanos. En esta mañana quiero hablar un poquitito de la integridad de un hombre justo. La integridad de un hombre justo. Déjenme decirle, hermanos, que para el cristiano, hermanos, para el cristiano que verdaderamente ama al Señor, yo creo que con sus luchas y sus pruebas, porque ahorita lo vamos a ver, el que quiere ser íntegro, hermanos, lo es. Y en esta ocasión voy a hablar acerca de Daniel y de su integridad. Hermanos, podemos ver que para toda aquella persona que quiere ser íntegra, todo aquel cristiano que quiere ser sincero y quiere ser fiel, óigalo bien, al Señor, sin contaminarse, sin mancharse, hermanos, siempre va a haber sus pros y sus contras. Va a haber quien lo reconozca y quien, hermanos, trate de estorbarle para que lleve a cabo esa integridad. Y en esta ocasión, Daniel, hermanos, quiero hablarles un poquitito acerca de Daniel, que era una persona ya, hermanos, que para este tiempo tenía aproximadamente, hermanos, 85 años de edad. ¿Sabe una cosa? Tuvo la bendición él, por así decirlo, de estar, hermanos, siendo usado por el Señor, hermanos, para hablarle y corregirle y aconsejar al rey de la nación más grande y más poderosa de aquel tiempo,
que era Nabucodonosor. Después de la muerte de Nabucodonosor hubo familiares que ocuparon el trono, pero no duraban. Uno duró 2 años, otro duró 4 años, otro que tenía unos 2, 3 años de edad y lo nombraron rey y pues murió. Y Daniel, ¿verdad? No tuvo, en ese tiempo no tuvo oportunidad de servir en el reino. Pero luego asciende al trono un nieto de Nabucodonosor, que lo conocemos nosotros ahí en el capítulo 5, el rey Belsasar. Belsasar, hermanos, era nieto, y cuando él estaba reinando ya habían pasado 23, 24 años de la muerte, hermanos, de Nabucodonosor. Y en esta ocasión puedo tomar del capítulo 5 porque realmente podemos ver nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Ahí en el capítulo 5 vemos nosotros cuando aquel rey estaba bebiendo, estaba tomando, estaba de fiesta con todos los principales del reino, y vino la sentencia de Dios. Y pues, hermanos, ese día, precisamente cuando él estaba recibiendo la noticia de la interpretación, es cuando aquel ejército de los medos y los persas hacen su entrada hasta dentro de la ciudad. Ahorita les voy a explicar un poquitito cómo entraron. Aquella ciudad era una ciudad muy, muy amurallada, pero había un problema, que dentro de la ciudad, o atravesaba la ciudad, el río Éufrates, hermanos. Y entonces tenían ellos, hermanos, el caudal por dentro, pero tenían la protección, hermanos, para que no pasara nadie. Pero estos medos y persas lo planearon y empezaron, hermanos, sin que el pueblo se diera cuenta, porque, hermanos, el ejército estaba afuera luchando, y el papá de este rey Belsasar había sido derrotado y hecho prisionero por los medos y los persas en otro lugar. Así es que ellos aprovecharon para mandar el ejército para trabajar y desviar el agua, y entraron directamente, hermanos, por el caudal del río. Y ahí, hermanos, es cuando se cumple precisamente la palabra de sentencia del reino que le es quitado a Belsasar, hermanos. Y ahí entran precisamente los medios, los persas, que, hermanos, era un ejército poderoso y que se levantó como un imperio. Y Daniel, hermanos, en esa ocasión, ¿verdad? Es tomado en cuenta, es llamado precisamente para que ocupe un cargo. Y dice la palabra de Dios que entonces aquel rey nombró 120 gobernadores, entre gobernadores, o le llamaban sátrapas, hermanos, y 3 gobernadores principales, que todos los gobernadores de las provincias tenían que darles, hermanos, cuenta a los 3 gobernadores principales. Pero Daniel fue puesto sobre todos los otros gobernadores, y los otros 2 gobernadores tenían que darle también, hermanos, el informe, y eso no les gustó. Cuando un cristiano, mis amados hermanos, cuando un cristiano es ascendido a un puesto en su trabajo, y, hermanos, y que hace resaltar su integridad, porque ha sido fiel, porque tiene un testimonio limpio, porque se ha conducido de la mejor manera, porque quizás tuvo la oportunidad de hacer tantas cosas, hermanos, tomar cosas que se le facilitaban, hermanos, en su trabajo, pero el trabajador, el hermano, hermanos, se mantuvo firme, fiel, y dijo: no tomo nada. Y a veces hasta le dicen: eres un esto, eres un otro, tú ya fueras rico, tú ya fueras esto, tú ya fueras el otro. Pero sabe una cosa, mis amados hermanos, conozco personas que han hecho eso y los han corrido, mis amados hermanos, de las empresas, y no les han dado terminación, porque, mis amados hermanos, con la terminación pues se abonaron de todo lo que robaron. Entonces, hermanos, una de las cosas es
que a veces el cristiano, por ser íntegro, se pierde, según ellos, muchas bendiciones, se pierden muchos privilegios, se pierden, mis amados hermanos, muchas ganancias. Principalmente, hermanos, se trata de ganancias, pero son ganancias deshonestas. Y el cristiano, hermanos, que es verdaderamente cristiano, debe de abstenerse. Y si lo ponen, hermanos, en un puesto como lo pusieron a Daniel, ese cristiano debe precisamente ser íntegro allí, como lo fue desde todo el tiempo, toda su vida. Algunos no resisten la tentación, pero déjeme decirle, Daniel siempre se mantuvo íntegro. Y cuando vio el currículum, por así decirlo, el rey Darío, de Daniel, hermanos, que ya tenía 85 años y que prácticamente 60, 65 años, hermanos, había servido a esa nación, y lo vio que era íntegro y que había tenido luchas y problemas, dijo: ¿sabes qué? Aquí entras también tú, pero veo en ti que tienes algo que sinceramente es superior a todos los demás. La palabra de Dios dice que Daniel era más sabio, que 7 veces más sabio que cualquiera de los más inteligentes de los babilonios, hermanos. Entonces él lo vio y dijo: tú vas a estar sobre todos, como quien dice, en el tiempo de José en Egipto, que fue el segundo gobernante más poderoso, hermanos, en ese tiempo. Así Daniel también, mis amados hermanos, era el hombre, el segundo, o era el hombre segundo más poderoso, hermanos, del reino medo-persa. Y eso no les gustó, hermanos, a la gente, los gobernantes que puso el rey. Esos gobernantes querían estar arriba, y probablemente muchos de ellos no eran honestos, no eran honrados, porque sabe usted que muchas veces en la política se llega, hermanos, a los puestos por compadrazgos, por favores, por esto, por lo otro, que con el tiempo se tiene que pagar. Pero sabe una cosa, Daniel no tuvo que hacer eso. Un cristiano verdadero, hermanos, en donde quiera que lo pongan, donde hermanos, la responsabilidad que le den de guardar, hermanos, las propiedades de la empresa, del patrón, hermanos, y si lo ven íntegro, ese cristiano, hermanos, siempre va a ser reconocido, aunque tenga pruebas, aunque tenga luchas. Cuenta mucho la integridad para el cristiano. Cuenta mucho. Y aquellos hombres, mis amados hermanos, buscaban por todos los lados para que aquel cristiano, Daniel, cayera de la gracia del rey. Y empiezan, hermanos, a poner pruebas. Y empiezan a luchar, hermanos, una lucha interna. Y fíjese bien, eran 120, más 2 gobernadores principales. Eran 122 que se levantaron en contra de Daniel. Y aparentemente nosotros decimos: Daniel estaba solo. Numéricamente sí estaba solo, pero Daniel no tenía que discutir, no tenía que pelear, no tenía que ponerse en mal delante de ellos, sino simplemente Daniel tenía que seguir guardando su integridad. Hermanos, y dice la palabra de Dios que ellos dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Sabían que por ahí era cuando podían llegar. Y se pusieron de acuerdo, hicieron este edicto, hermanos, se lo presentan al rey. Primeramente llegan con lisonjas, con halagos, y al rey pues le gustaba que lo halagaran, hermanos, y no, por recibir halagos, no se dio cuenta que estaban, hermanos, precisamente tratando de deshacerse de Daniel. Y él los escucha y le dicen que habían hecho un escrito, un edicto, un oficio, ¿verdad? Para que dentro de 30 días, en el término de 30 días, ningún hombre, ningún habitante de Media y de Persia pudiera hacer petición a un dios o a un hombre que no fuera
los dioses de los medos, los persas, y la petición al rey. Hermanos, Daniel inmediatamente se dio cuenta cuál era el asunto, cuál era el meollo. Daniel inmediatamente entendió que el mensaje era para él. Y el rey, hermanos, inmediatamente lo firma, y cuando Daniel se da cuenta, dice que se va a su casa y hace todo lo que hacía todos los días. Dice que entonces llega a su casa, abre las ventanas y se pone, hermanos, a orar. Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y aquella gente andaba siempre, hermanos, espiándolo, viendo, y tan pronto como lo ven, hermanos, pues nomás que no había fotos, no había celulares, no había cámaras, no había nada de eso. Si no le hubieran tomado restos de fotos, hermanos, si lo hubieran subido al Face inmediatamente, ¿verdad? Para decirle al rey, mira, aquí tenemos las pruebas. Pero se fueron, hermanos, los 122 directamente con el rey y le dijeron, rey, ¿sabes una cosa? ¿No firmaste tú el edicto? ¿No pusiste el sello donde todo aquel hombre o persona que hiciera una petición o orara a su Dios, que no fuera en los dioses de nosotros, y no fuera tú, oh rey, fuera arrojado al foso de los leones? Dijo, así es. Bueno, pues ahí te va, rey. Daniel te ha desobedecido. Daniel todos los días abre las ventanas de su casa, se hinca y se pone a orar en la mañana, mediodía y por la tarde. Así es que, rey, tú sabes lo que esto significa. Y ellos creyeron inmediatamente que se iban a deshacer de Daniel. Pero, hermanos, lo que piensa toda la gente inconversa cuando le estorba a una persona, cuando dice nos vamos a deshacer, pero Dios dice, no, yo te puse aquí, yo te tengo porque va a ser de bendición para muchos. Eso es lo que debemos nosotros de pensar. ¿Y sabe una cosa? Que hizo el rey todo lo posible por salvar a Daniel de que no fuera al foso de los leones. Hizo todo. Aquí vemos los contratiempos, las pruebas, las luchas, los problemas. Aquí vemos los ataques satánicos, mis amados hermanos. Pero, hermanos, Daniel tan tranquilo, no se inmutó. Cuando fue llevado ante el rey, no se inmutó, no tuvo temor, no tuvo miedo. Hermanos, varonilmente se para delante del rey, y el rey, todo tembloroso, le dice a Daniel, es que no puedo. Usted no se preocupe, rey. Usted no se preocupe. Deje que estas personas me lleven precisamente allí donde están esos leones. Hermanos, el cristiano no tiene miedo. El cristiano no tiene miedo. A veces le dicen que va a haber una auditoría. Y cuando dicen va a haber una auditoría, mucha gente tiembla. Pero el cristiano, hermanos, no tiembla porque sabe exactamente cómo es su testimonio. Me acuerdo de hace años que decía unas personas, dice, no, dice, hay un hermano en tal, de aquí, dice, pero no de aquí de esta iglesia, porque si digo que de esta iglesia, inmediatamente van a mirarse uno al otro y va a decir, ¿seré yo, maestro? No es de aquí, de Barterán, pero de otra iglesia, que trabajaba para cierta compañía, pero era el que maquillaba, hermanos, todas las finanzas. Los que entienden de esto, maquillar es arreglar todo para que todo esté y aparezca limpio. Hermanos, y una persona le dijo, pero ¿cómo te prestas para eso? Si tú estás maquillando, estás ocultando, estás borrando evidencias, pruebas, que en un futuro van a tener que salir. Hermanos, y dijo, no hay problema, a mí me pagan por eso, y me pagan bien. ¿Cómo? Una persona
defraudando. Entonces, mis amados hermanos, le dijo a Daniel: no se preocupe, rey, yo sé por qué lo hacen. Ellos quieren el poder, ellos quieren el cargo. Yo puedo hacerme a un lado, pero usted ya firmó, ya nos vamos, que me lleve. Con tanta tranquilidad, con tanta serenidad, hermanos. Él ahora, allí como él iba a dar testimonio de su Dios. Cuánta confianza tenía en su Dios. ¿Se acuerdan de los jóvenes cuando fueron echados al horno de fuego? Que le dijeron al rey, cuando el rey le dijo: a ver si hay algún Dios que nos salve. ¿Sabes qué? El Dios a que nosotros servimos nos va a salvar, pero si no fuera su voluntad de salvarnos, sepa, oh rey, que nosotros no serviremos, no adoraremos, no nos hincaremos, no nos humillaremos delante de su Dios. Y Daniel, hermanos, gallardamente es conducido y prácticamente casi, hermanos, se sacude y empieza a caminar, hermanos, hacia la puerta donde estaba la entrada. Se dice que probablemente había una rampa por donde metían los leones, y por ahí era precisamente por donde entraba Daniel. Hermanos, el rey no durmió toda la noche, todos sabemos la historia. No durmió toda la noche. Óiganlo bien. Dice que se le fue el sueño y se la pasó pensando qué pasará con Daniel. Ya se lo habrán comido los leones, lo habrán devorado. Hermanos, pero sabe una cosa, Daniel confiaba en Dios. Y los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La fe del cristiano debe de ser inquebrantable, mis amados hermanos. No debe de ser conmovida ni siquiera, hermanos, por un montón de billetes, por algo indebido. No debe, hermanos, de ser movido el cristiano. Es triste cuando, hermanos, pasa el tiempo y dicen: no, el hermano que está allí en tal templo es esto, el otro. Hermanos, la integridad tiene que decir mucho para el cristiano. Sufre, hermanos, el cristiano que quiere ser fiel. Batalla, hermanos. Siente las miradas de odio de toda la gente que quiere su puesto, que quiere su cabeza, que quiere su cargo. Siente, hermanos, las palabras como puñales que se clavan en su corazón. Pero sabe una cosa, mis amados hermanos, el buen cristiano no claudica, sino que permanece fiel en todas las situaciones. El ejemplo de Daniel, el ejemplo de aquellos 3 jóvenes, el ejemplo, hermanos, de muchos héroes de la fe, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y que nosotros conocemos. Hermanos, mire, dice la palabra de Dios que muy tempranito, como no durmió el rey, muy tempranito, hermanos, se levantó. Y yo creo que se levantó antes de que se levantaran los 120 y tantos que odiaban a Daniel. Hermanos, porque ellos estaban completamente seguros que Daniel ya había muerto. Pero, hermanos, se levanta el rey y va temeroso y habla: Daniel, Daniel, ¿estás vivo? ¿Estás ahí? Y Daniel le contesta, dice: vive para siempre, oh rey, no se preocupe. Un ángel estuvo conmigo y durmió a los leones. En toda la noche roncaron los leones. Y de seguro que Daniel estaba orando, porque le gustaba mucho orar.
Seguro que toda la noche se la pasó sin dormir, orando, no por miedo de los leones, no, sino un agradecimiento a su Padre Dios, porque había mandado precisamente al ángel para cuidarlo y protegerlo. Hermanos, alguien por ahí, muchos escritores dicen, es que los leones eran viejos, los leones estaban chimuelos. Ahorita vamos a comprobar, hermanos, que no es así. Es lo mismo cuando dice la palabra de Dios, que Dios hizo pasar al pueblo hebreo por tierra seca en el mar rojo, hermanos. Y dice, no era el mar rojo, era un lago con 6 pulgadas de agua. Pues el milagro es más grande, porque en 6 pulgadas de agua, hermanos, Dios desintegró los carros, Dios ahogó a los jinetes y ahogó a los caballos. No hay sustento para toda esa gente que pone tantos argumentos para contradecir las obras maravillosas y gloriosas de nuestro Dios. Y les digo, se lo voy a comprobar, porque dice que entonces el rey dice, rápidamente quiten la piedra y que salga Daniel. Y salió Daniel, hermanos, sin ningún rasguño. Y luego dijo que todos los que conspiraron contra Daniel sean traídos y sean arrojados a ese foso. Fíjese bien las consecuencias cuando se pierde la integridad, arrastra a la familia. Dijo, arrojen a esos hombres, arrojen a sus esposas, arrojen a sus hijos. Y dice que a unos todavía no caían allá al piso cuando ya los leones los habían destrozado. ¿Estaban chimuelos? ¿Estaban viejos? No. Dios había premiado, hermanos, la integridad. Hermanos, vemos cómo por causa del evangelio, hermanos, muchos cristianos han sufrido. No podemos olvidar a San Juan Chamula, que algunos fueron muertos, hermanos, por causa del evangelio aquí en nuestro México. Que hay muchos fuera de San Juan Chamula, hermanos, que fueron arrojados cuando les quitaron sus tierras. Hermanos, se apoderaron de ellas y ellos se fueron, hermanos, pero ellos, hermanos, guardaron su integridad. Miren, el último punto: el cristiano íntegro al final es honrado, es reconocido, y se da cuenta el rey de que él quisiera tener en el reino no un solo hombre, sino que todos fueran como ese hombre. Una empresa quiere tener hombres honrados. Escuché una vez una anécdota que dijeron que era real, cuando estaba en la mina 5 aquí, en su apogeo, que hay mucha gente que como sacaba cosas, y que un día una persona necesitaba una carretilla, y llenó la carretilla, mis amados hermanos, de carbón, y ahí va para la salida. No sé si será cierto, pero el hermano Sotero me la contó. ¿Me entiende? Dice, y yo lo vi. Entonces llega a la caseta para salir y le dice el velador, hey, ¿a dónde lleva ese carbón? Ay, pues es que no tengo leña. No, pero no puedes sacar el carbón. Ah, no, entonces déjame te lo vacío. Dice que se dio la vuelta, caminó un poquito, vació el carbón y salió con la carretilla. Así muchos sacaban cosas, muchos. Dejemos lo que ellos lo saquen, pero que nosotros como cristianos
Qué triste que mañana el pasado nos señalen y digan, fulano de tal defraudó. Hermanos, la integridad. Todos somos tentados, hermanos. Es más, todos tenemos necesidad. Una joven política me dijo un día, yo no tengo necesidad, si yo llego a ser presidenta municipal de aquí de Musquis, yo no tengo necesidad de robar, porque tengo mucho dinero. Le dije, ¿sabes que el que tiene dinero quiere más dinero? Y sabes que no tengo confianza de ti ni de ningún político. En primer lugar, porque sabes una cosa, no eres cristiano. No eres digna de confianza. Le dije, si algunos cristianos que han llegado a un puesto público no han resistido la tentación y han perdido su integridad, cuanto más tú, que no tienes temor de Dios. Hermanos, y es cierto, a veces el cristiano por un plato de lentejas pierde su integridad, por una cosa que aparentemente le va a beneficiar en ese momento, hermanos. Pero sabe una cosa que lo mal habido, no rinde. No rinde. Y fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Versículo 25, hermanos. Cómo es honrado no solamente Daniel, sino el Dios de Daniel, el Dios suyo. Y todo porque Daniel, hermanos, guarda su integridad. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Un pagano, hermanos, reconociendo y diciendo estas palabras. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Cuando un cristiano es íntegro. Hermanos, Daniel fue honrado, el Dios de Daniel fue honrado, pero Dios también quiere, mis amados hermanos, que aún los inconversos vean en usted, vean en nosotros, no envidias, no odios, no fraudes, que no vean las cosas negativas. Luchemos hasta donde sea posible, porque, hermanos, seamos íntegros delante de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos perdemos nuestra integridad. A veces, hermanos, encontramos muchos cristianos bien habladores, bien criticones, que han dominado tantas cosas, pero no dominamos la lengua. Se pierde la integridad. A veces no dominamos nuestro carácter. Hay tantas cosas en las cuales nosotros debemos de pensar y recapacitar. Dios quiere hombres y mujeres cristianas y cristianos íntegros de corazón,
íntegros de actitud. Yo sé que usted es íntegro. Póngase de pie, hermanos. Dele gracias a Dios y dígale: Señor, ¿sabes una cosa? Y si lo sabes, ¿sabes cuánto he luchado? ¿Sabes que a veces he sufrido para poder mantener la integridad? Tú sabes que estoy rodeado de gente que dice que no es mala y no es mala, pero tiene otras costumbres que no son las mías, y que ellos, para cubrir su pecado, su falta, me invitan. Lo único que te digo, Señor, ayúdame para ser fiel con esa integridad. Ayúdame, porque yo sé que tú vas a suplir. Ayúdame. Cierre sus ojos, Padre. La integridad